Hola chicos, ¿cómo están? Hoy nos corresponde ver el tema de reproducción celular. Les voy a pedir que por favor vayamos rápidamente a nuestro libro en la página 110 y 111 y lo vamos a ver rápidamente. La organización celular. Bueno, y empieza con el tema tejidos celulares. Todos los animales y las plantas son pluricelulares, es decir, están formados por un gran número de células que funcionan de manera coordinada para mantener con vida al organismo. Esto pues ya habíamos platicado un poco de él, de este tema, de que pues los organismos pluricelulares tienen diversas células con diferentes funciones que coordinan a un organismo. Eh, Algunos hongos y algas también son pluricelulares, mientras que las bacterias, los protozoos y la levadura son unicelulares, es decir, solamente tienen una célula. En los organismos unicelulares, una célula realiza todas las funciones esenciales para la vida. Por ejemplo, la captura de alimento, la digestión, la excreción, la respuesta a estímulos, entre otras. Es decir, que pues una sola célula realiza las funciones vitales y las funciones vitales las vimos la última clase, que era la de relación, nutrición y reproducción. Y en los seres pluricelulares, estas tareas pues se dividen entre células especializadas. La especialización y división del trabajo de las células es una ventaja para los organismos pluricelulares, porque favorecen la eficiencia en la realización de las funciones vitales del organismo. El origen de los tejidos. Los primeros seres vivos eran unicelulares. Luego, algunos de estos seres se agruparon en colonias, como las cianobacterias. Posteriormente, algunas células eucariotas se asociaron para formar organismos coloniales, en los cuales sus células constituyentes fueron diferenciándose en su función. Un ejemplo actual de organismo colonial es un alga verde, Volvox. Este es protista y está constituido por cientos o miles de células, que forman una estructura esférica que logra desplazarse por la acción coordinada de flagelos de las células individuales, mientras que otras establecen conexiones entre sus citoplasmas, lo que le permite al Volvox integrar algunas funciones celulares. Después la diferenciación y la especialización fue mayor, de manera que se integraron todas las funciones celulares. Así se originaron los tejidos. La aparición de tejidos permitió el incremento del tamaño de organismos pluricelulares. En algunos organismos los diferentes tipos se asociaron, o sea, los diferentes tejidos se asociaron em, y formaron órganos y sistemas con funciones específicas como el sistema digestivo encargado de incorporar, digerir y absorber los nutrientes. ¿Esto qué quiere decir? Pues como ya lo vimos, por ejemplo, los seres humanos estamos formados por muchas células, o sea, somos pluricelulares, pero tenemos diferentes tipos de células que cubren o que cumplen con diferente función. Tenemos acá, por ejemplo, la célula muscular. ¿Y qué va a formar la célula muscular? Pues obviamente va a formar un tejido muscular. La unión de muchas células forma tejidos. Y la unión de muchos tejidos, pues va a formar un órgano. ¿Sí? En este caso tenemos la célula muscular, el tejido muscular, y el tejido muscular forma el intestino delgado. ¿Qué hace el intestino delgado? Pues forma parte del sistema digestivo, ¿verdad? Entonces, como lo vemos, la célula forma tejidos, los tejidos forman órganos, los órganos forman los sistemas y los sistemas, o sea, el sistema digestivo, el sistema circulatorio, el sistema nervioso, va a formar al organismo en general, o sea, al cuerpo humano o al cuerpo de los animales o las plantas, ¿verdad? Los tejidos, los órganos y los sistemas. Las células especializadas que conforman a las plantas y los animales pueden alcanzar niveles de organización como los tejidos, los órganos y los sistemas. Los tejidos son agrupaciones de células que se asocian e interactúan funcionalmente entre sí
para realizar una o varias tareas específicas. El tejido muscular, por ejemplo, está formado por células que tienen la función de permitir la movilidad del cuerpo de los animales vertebrados. ¿Sí? El tejido muscular pues va a tener esa característica, ¿verdad? Va a permitir que esto se mueva para que nosotros como seres humanos pues podamos tener los movimientos. Los órganos son asociaciones de tejido o agrupaciones de tejido que trabajan coordinadamente para realizar una o varias funciones en común, que ninguno de ellos puede realizar por separado. Y aquí tenemos el ejemplo del tejido epitelial, que protege estructuras externas e internas y trabaja en conjunto con el tejido muscular y con el tejido sanguíneo, y el tejido nervioso y el adiposo, para constituir un órgano llamado intestino delgado, que tiene la función de absorber los nutrientes. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el intestino delgado no solo lo van a conformar eh, los tejidos musculares, ¿verdad? Sino también necesita del tejido sanguíneo y de muchos para poder absorber nutrientes. Los sistemas y aparatos pues ya van a ser las agrupaciones de órganos que trabajan en conjunto para realizar una o varias funciones. Estos, a pesar de estar conformados por diferentes tejidos y órganos, se especializan en realizar tareas específicas. Por ejemplo, y aquí les dan el sistema digestivo, que lo conforma la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el grueso, el hígado y el páncreas, pero que todos al unirse van a cumplir con una sola función, ¿verdad? Que es la de nutrirnos. Como sabemos, el sistema digestivo empezamos ingiriendo los alimentos, pues estos alimentos entran por la boca, pasan por el esófago, llegan al estómago, en el estómago pues se forman otras sustancias que van a ayudar a nuestro estómago a digerir mejor los alimentos y esto lo hace con la ayuda de muchos más órganos. En el intestino delgado pasan estos desechos y este se encarga de absorber los nutrientes, lo demás pues pasa al intestino grueso y esto se encarga de expulsar los desechos. Entonces, si se dan cuenta, a pesar de que están conformados por diferentes tipos de células, todos los órganos van a trabajar para una sola función. Y ahora pues tenemos algunos tipos de tejidos. Vamos a ver los tipos de tejidos de las plantas y de los animales. Recordémonos pues que los tejidos es la unión de muchas células. En el reino de las plantas se dividen en dos grandes grupos, las no vasculares y las vasculares. Estas últimas cuentan con órganos como las raíces, los tallos y las hojas, los cuales a su vez están compuestos por tejidos especializados en la realización de ciertas funciones. ¿Eso qué quiere decir? Pues que las no vasculares no presentan todas estas características que sí presentan las vasculares. Se puede reconocer 4 tipos de tejidos diferentes. Tenemos el meristemático, el dérmico, el fundamental y el vascular. El dérmico dice que recubre la superficie de la planta. Su función es proteger la planta del ingreso de parásitos, daños mecánicos y cambios de temperatura. Además, ayuda a evitar la pérdida de agua. Puede encontrarse en todos los órganos, desde la raíz hasta las hojas. Esto me imagino pues que es como con nosotros la piel, ¿verdad? Que nos va a cubrir y nos va a proteger de cualquier cosa externa que quiera ingresar a nosotros. Los meristemáticos son los responsables del crecimiento de la planta. Se encuentran en las partes de la planta que están en crecimiento, como el ápice de los tallos, la punta de las raíces, dentro de las semillas y en las yemas. Los meristemos primarios o apicales son los responsables del crecimiento en longitud de los órganos de la planta. Y los meristemos secundarios son responsables del aumento del grosor de tallo y la raíz. Entonces, ¿qué hace este tejido? Le brinda a la planta o la ayuda a tener un crecimiento. El tejido fundamental que se encuentra en las plantas jóvenes. Su función es de almacenamiento, soporte y fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? Pues la función de nutrición o cómo se alimentan las plantas. Por ello se hallan a lo largo de todo el cuerpo de la planta, como el tallo, las hojas y las raíces, que aún se encuentran en crecimiento. Entonces, esta soporta y almacena
varios químicos para ayudar con el proceso de fotosíntesis. Y el tejido vascular, que es un tejido conductor que permite el transporte de sustancias y nutrientes a lo largo del cuerpo de la planta. La principal característica de este tejido es que sus células se encuentran fusionadas para formar tubos delgados y alargados. Ahora pues tenemos los tejidos de los animales. Aquí los vamos a poder ver. Una de las principales características que distingue a los organismos del reino Animalia es la posibilidad de moverse y reaccionar rápidamente frente a diferentes estímulos. Esta capacidad se debe a la acción conjunta de los 4 grupos principales de tejidos que componen su cuerpo: epitelial, conectivo, que incluyen el tejido óseo, sanguíneo y adiposo, el muscular y el nervioso. El tejido muscular es responsable del proceso como los movimientos, las contracciones del corazón y el paso de la sangre a través de los vasos sanguíneos. Está formado por células denominadas fibras musculares que están especializadas en contraerse y relajarse cuando reciban un estímulo adecuado. O sea, esto nos permite el movimiento. Tenemos el tejido epitelial, que recubre las superficies del cuerpo de los animales, incluyendo la piel y todas las superficies internas que cubren los órganos del cuerpo, como los pulmones, el estómago, el intestino y los vasos sanguíneos. Está compuesto por células apiladas en una o varias capas que tienen una forma y disposición. Tenemos el tejido adiposo, conformado por células adiposas especializadas en almacenar grasas. Su función es aislar y proteger el cuerpo contra golpes y cambios de temperatura. Además, la grasa sirve como reserva energética del organismo. O sea, pues nos brinda ayuda en los cambios de temperatura y también nos va a brindar energía. Pues almacena todas las grasas. Y aquí tenemos un ejemplo del tejido muscular, el epitelial, el adiposo, el óseo, el sanguíneo, que estos aún no los hemos visto, pero ahorita los vamos a leer. El óseo, pues obviamente dice que sus células están incluidas en una matriz intercelular rica en colágeno, que luego se endurece con minerales como el calcio. O sea, nos ayuda a la formación de huesos, ¿verdad? Esta asociación provee la resistencia mecánica y la dureza de los huesos, cuya función es dar soporte al cuerpo. Junto con los músculos nos brinda la movilidad. El tejido sanguíneo, pues obviamente está en la sangre, ¿verdad? La sangre es el único tejido líquido que tiene el cuerpo. Su función es transportar oxígeno y nutrientes a todas las células del cuerpo y recoger de ellas el dióxido de carbono y desechos. También moviliza hormonas y transporta células de defensa. Y tenemos el tejido nervioso, que es el responsable de captar los estímulos del exterior o del interior del cuerpo, procesarlos en el cerebro y enviar la señal para producir una respuesta. Forma pues todo nuestro sistema nervioso. Las neuronas son las células que transmiten el impulso nervioso y las células gliales se encargan de proteger y alimentar a estas neuronas. Y por último, vamos a ver organismos que forman tejidos, que no forman tejidos, perdón. En las plantas y los animales, las células se asocian para formar conjuntos altamente especializados denominados tejidos. Las células que conforman los tejidos son interdependientes entre sí y con un alto nivel de especialización en una tarea en particular. Cada tejido del organismo pluricelular realiza una función distinta. Por ejemplo, las células que componen el tejido epitelial en los animales se especializan en la protección, mientras que las células que componen el tejido nervioso se especializan en recibir, transmitir y procesar información. Sin embargo, no todos los seres pluricelulares presentan tejidos. Por ejemplo, las algas y los hongos. Estos son organismos formados por varias células que no conforman tejidos debido al escaso nivel de especialización y organización que éstas presentan. Existen 3 formas en que las células se asocian sin formar tejidos. Están las colonias, que son grupos de células que viven unidas, pero que realizan sus funciones vitales de manera independiente. Los protistas pluricelulares poseen sus células agrupadas en forma de colonia.
Tenemos los talos o falsos tejidos, que también son agrupaciones donde las células se colocan de una manera ordenada. O sea, acá solamente se forman, se agrupan y ya, ¿verdad? Pero acá estas se van a ordenar. Y lo que da la impresión de que forma un tejido. Pero como todas las células que componen un organismo con estructura de talo son exactamente iguales y todas realizan la misma función, no constituye un tejido verdadero. Las algas rojas, verdes y pardas son organismos con estructura de talo. Y por último tenemos las hifas, que también son agrupaciones celulares, pero estas están presentes en hongos semejantes a largas hebras de células unidas. Todas las células que componen una hifa desarrollan la misma función. Un hongo puede estar formado por un conjunto de hifas donde cada una desarrolla una función diferente. En este caso, vamos a denominarle a estos seres multicelulares, porque comúnmente pues tienen muchas células, ¿sí? Pues tienen muchas, pero estas comúnmente cumplen solo con una función. Entonces, porque solo cumplen con una función, no pueden formar tejidos. A diferencia de los organismos pues pluricelulares que tienen muchas células con diferentes funciones y entonces esta les permite formar tejidos. Entonces, les voy a pedir que por favor realicen actividades para aprender. Nos vamos a quedar ahí. Cualquier duda me la puedan hacer saber en la clase de Zoom. Nos vemos pronto.